Son exactamente las 9:12 de la mañana. Les prometí un poco antes que hablaremos esta mañana, a esta hora, como todos los miércoles, con la doctora Florinela Stojanovici. Buenos días, doctor. Estamos muy contentos de tenerte a nuestro lado. Gracias también, me alegro de que me escuchen con vosotros tantas personas en España y en todo el mundo, lo entiendo. Doctor, usted ha estado practicando la medicina holística durante 16 años, centrándose en un enfoque causal de la enfermedad. ¿Cómo se define la medicina causal para que todo el mundo la entienda? ¿Y en qué se diferencia de la medicina clásica? La medicina china ha hecho una diferencia muy grande en la causalidad de las enfermedades, en el sentido de que debido al hecho de que los médicos chinos han estado usando esta noción de energía durante mucho tiempo, han descubierto, o al menos esto es lo que se sabe hasta ahora en la historia, han descubierto los meridianos de energía, este cuerpo energéticamente, y habló de meridianos y chakras. Parece que de hecho este conocimiento sobre el cuerpo energético nos lleva a algunas preguntas extraordinarias en medicina, a saber esta causa de enfermedad. Es decir, es posible que, por ejemplo, haya un problema con el hígado y el cáncer de mama se produzca en otra zona de la que esperamos. Y esta correspondencia entre el lugar donde se originó la enfermedad, es decir, donde comenzó la enfermedad y el lugar donde se manifiesta, hace la diferencia entre la medicina clásica y la medicina holística, porque en la medicina holística la causa está mucho más lejos, por lo que no está en el lugar donde se manifiesta el síntoma, donde surge el problema. Y esto no se sabía en medicina hasta ahora. Soy un graduado de medicina común, una escuela regular de medicina clásica, y no hemos aprendido esta situación, cómo podría ser la causa en otra parte del cuerpo, por ejemplo. Entiendo. ¿Sabes lo que estaba pensando ahora? En ese momento en el que mucha gente hábil, yo no estoy entre ellos, tira una piedra al agua y se pueden ver las ondas que crea esa piedra. De hecho, las olas van hasta la orilla del lago, o bueno, hasta la orilla del contenedor, podemos llamarlo, y la causa está en el medio, ahí es donde comienza. Sí, la física cuántica te has dado cuenta muy bien y por eso este conocimiento de la física cuántica nos ha ayudado a desarrollarnos en la medicina holística. ¿Y cómo logró identificar las causas fundamentales de las enfermedades, doctor? Es decir, ¿qué tipo de formación y estudios son necesarios para poder ejercer este tipo de medicina? Es muy complejo. Quiero decirles que además de la medicina china y la medicina clásica, porque básicamente me baso en la medicina clásica, pero era insuficiente, la medicina china, es decir, básicamente estudié los meridianos de acupuntura sobre los cráneos y más que eso también estudié la parte de psicología y la parte de psiquiatría y yo tomé muchos cursos y me entrené y desarrollé mucho en el lado espiritual. ¿Por qué? Debido a que también hay algunas implicaciones para los otros cuerpos. No se trata solo del cuerpo energético, también nos interesa la parte mental, por ejemplo, qué tipo de personalidad tiene el individuo, el paciente, importa mucho con qué emociones trabajan. Hace unos minutos, antes de ir al programa, tuve un paciente que tenía mucha ira y esta ira suele estar confinada al hígado y luego aparece como un cordón de energía alrededor del cuello, básicamente, y la medicina clásica no puede detectar este cordón de energía que solo vemos en la medicina holística o es tan importante la presencia de este cordón años de hoy en día conduce a una enfermedad debajo de la médula o una enfermedad mental por encima de la médula y es muy importante comenzar a ver las cosas de manera compleja. Así que se necesita mucho, pero no es imposible, como puedes ver. Está claro que la experiencia juega un papel esencial en el campo de la medicina. ¿Cómo ha influido en tu carrera profesional esta capacidad de traicionar y posteriormente curar a los pacientes? Deben saber que efectivamente tengo mucha experiencia porque saben que tengo 63 años y llevo mucho tiempo consultando. También tengo una gran cantidad de pacientes por día porque también soy muy rápido. De la velocidad viene esta experiencia tan grande porque cuando el paciente entra por la puerta, realmente lo examino en la máquina electrosomatógrafo. Pero debes saber que me he probado a mí mismo y sé muchas cosas antes de ponerlas en la máquina. Es decir, el paciente ya sabe lo que el tipo de personalidad que tiene después de las primeras palabras cambió. Nos damos cuenta por la
la apariencia física, también por cómo sostiene sus manos. Por ejemplo, una persona dominante sostiene sus manos así, ya sabes, entiendes. Hay varios aspectos y absolutamente todo el comportamiento y la apariencia del cuerpo, las emociones, la forma en que interactúan. Incluso antes de que fuéramos al programa, teníamos una dominatrix que simplemente no nos dejaba trabajar porque nos decía exactamente lo que estaba en la pantalla, que no era bueno allí, que no era bueno, y al final le dijimos que se detuviera, que se metería con nosotros, que actuamos aquí. Básicamente se había unido a nuestro equipo y nos dijo lo que teníamos que hacer. Y era claramente una dominatrix. Hay muchas cosas que sabes por experiencia, que sientes por no hablar de la intuición. Y luego un componente muy grande y una cosa que me influye mucho es realmente esta gran experiencia que tengo. Mencionaste que la medicina holística aporta nuevas perspectivas en el campo de la medicina que son esenciales, por supuesto, para el tratamiento de enfermedades. ¿A qué innovaciones se refiere, doctor, y cómo contribuyen a la curación? Últimamente hemos tenido una gran cantidad de enfermedades autoinmunes y muchos cánceres debido a que somos los únicos que hemos empezado a curarlos. Y hablo de la palabra curar, porque ustedes saben que es tabú en medicina. Es decir, prácticamente no se usa en este momento en la medicina clásica y en este proceso de curación. Y descubrimos, y ustedes son los primeros en anunciar esto, descubrimos que muchas situaciones con cánceres, que no importa dónde estén, que estén en el seno, que hay cánceres de hígado, hay cánceres de riñón, hay cánceres de colon, hay cánceres de pulmón, muchos de ellos tienen que ver con dolor en el alma y hemos empezado a notar que es una causa común en la mayoría de los cánceres y luego también hay causas particulares, pero hemos notado que también hay un dicho en medicina holística que si terminas con un paciente en un callejón sin salida y no sabes qué ponerle, qué horario ponerle, porque no te das cuenta, es un bloqueo que no rompes energéticamente, siempre tienes que quitar el dolor del alma. Y tenemos un programa estándar para eliminar el dolor del alma de 3 horas y media para el área digestiva, que se sabe que es el área del dolor del alma, y también para los pulmones de 4 horas. Y cuando no sabemos cómo proceder, cuando tenemos que pasar de una capa de energía a otra, ponemos esa eliminación, eliminando el dolor del alma y con resultados excepcionales, siempre desbloqueamos el cuerpo. En otras palabras, lo que la medicina clásica y los médicos no han registrado hasta ahora es que este dolor del alma se cuenta. Es un tipo de veneno del cuerpo que de alguna manera no tiene una contraparte física en el área abdominal y el área pulmonar, pero no se puede medir en la medicina clásica. Nosotros en la medicina clásica, en la universidad, no aprendemos que podemos medir el dolor del alma. ¿Pero por qué? Porque es anormal, porque no estamos hablando del alma y luego cuando la medicina holística potenció esta experiencia del médico para poder medir, gestionar, investigar los problemas del alma, también apareció este problema medible. Es decir, en los meridianos chinos podemos medir el dolor del alma, que es una medicina extraordinaria, es una novedad y parece algo importante como prueba de que podemos sanar con esta información. Has analizado un caso de cáncer, muchos más, pero uno en concreto. Y has llegado a conclusiones muy interesantes. ¿Cuáles son los principales hallazgos y cuál es realmente el impacto, que esto es lo más importante? ¿Cuál es el impacto en la comprensión de esta enfermedad? Lo he dicho en otros webinars y en otros programas y en su país, en la radio. De hecho, la medicina holística se basa en el movimiento de la energía en el cuerpo y en esto que la medicina clásica no sabe o en todo caso no analiza. El hecho es que cada órgano está conectado a 3 a 4 órganos alrededor. Y luego, conociendo estas conexiones energéticas, primero podemos encontrar la causa de la enfermedad y luego de alguna manera podemos dar la vuelta o rodear los órganos enfermos, limpiando a los vecinos, por así decirlo. Limpiamos a los vecinos para que le vaya bien al hígado. Por ejemplo, para el hígado también tratamos los riñones, también tratamos el corazón y luego limpiamos el hígado. Esto nos ayuda a sanar el hígado si estamos hablando de cáncer de hígado. Y estas nociones eran totalmente abstractas, por lo que en la medicina clásica no tenemos esta información. O ahora esto más, esta idea de que tenemos que eliminar el dolor de las muñecas. Hay otra cosa muy interesante que quiero anunciar, que también es la investigación científica y la medicina holística la ha descubierto y ponemos esta información a disposición de todas las ramas de la medicina. Es que desde el punto de vista energético estamos en capas como hojas de cebolla
Y siempre que hablamos de un cáncer o de una enfermedad autoinmune, siempre eliminamos, limpiamos algunas infecciones y curamos la primera capa. Quitamos esas hojas de cebolla, las limpiamos, las marcamos, están en el verde. Si seguimos y seguimos, entonces eliminamos las infecciones de la siguiente capa y si llegamos a unas 10 capas de energía, ahí es donde generalmente se cura cualquier enfermedad en el cuerpo. En otras palabras, tenemos la capacidad de poder sanar caminando sobre capas de energía, que estas capas de energía contienen información del pasado, es decir, de nuestras vidas, respectivamente, desde la infancia hasta la edad en que vamos al médico. En otras palabras, retrocedemos el tiempo y eliminamos las emociones y todos los choques emocionales y todos los traumas que son desde que nacemos hasta ahora, lo que significa una limpieza del cuerpo desde el punto de vista energético, digamos, pero también desde el punto de vista vibracional, porque aumentamos la vibración del cuerpo. Hice este experimento conmigo mismo hace 16 años y me traté durante 2 años, no a diario, pero bueno, 2 a 3 veces por semana. Además de la altísima energía que tengo y del hecho de que ya no estoy enfermo, también he ganado fuerza y poder espiritual y una energía extraordinaria, una capacidad de concentración y claridad muy alta debido al hecho de que solo he entrado en las primeras 10 capas, pero entré a mi máxima profundidad. Y esto me llevó a otro nivel. Y doctor, en general, ¿cómo podemos identificar la verdadera causa de una enfermedad? ¿Existen, lo sé, métodos específicos que puedan guiarte en este proceso? Entonces, en primer lugar, el paciente viene a consultar y digamos que tiene cáncer de pulmón. Y supongo que todo el mundo piensa que en la medicina clásica, por supuesto que solo tratan los pulmones. Y cuando se trata de nosotros, no solo tratamos los pulmones, notamos en los meridianos que además de los pulmones, el hígado está enfermo. Y luego si nos fijamos en esta parte mental emocional, notamos que el paciente está decepcionado y enfadado porque esta información aparece allí. También vemos que desde el punto de vista es una persona, digamos, un dominador, porque se enfadó mucho durante su vida y quería dominar a los que le rodeaban y quería tener el control con su familia, en el trabajo y en todas partes. Y como nadie lo escuchó, se decepcionó mucho y se enfermó de los pulmones. El pulmón representaba una tristeza muy grande, ira y tristeza combinadas. Y en este momento la causa no es el pulmón, sino el hígado y la forma de ser de nuestro paciente, que no supo tomar a pecho estos fallos que tenía en este acto de dominar. Porque lo que sucede con un dominador es que no tiene que ser agresivo para ser tóxico con quienes lo rodean, sino que tiene que alcanzar algunas habilidades de comunicación extraordinarias para que se convierta en un líder espiritual o al menos en un líder. Cuando habla, el mundo debe escucharlo por amor y el mundo debe seguirlo sin imponerse a través de un régimen de fuerza. Entiendo. Es una lección del paciente que debe aprender, comunicarse, debe elevarse a su siguiente nivel. Qué bonito dijiste. Entonces, cuando se establece la causa de la enfermedad, se resuelve el 50% del problema, porque cuando, por ejemplo, en este caso hemos tratado el hígado, entonces inmediatamente el pulmón se resolvería rápidamente, porque de ahí salió, es una especie de rompecabezas o como en una ficha de dominó, a partir de ahí comienza la curación y luego el 50% restante está en camino, no lo saben desde el principio porque depende de los traumas del paciente. A veces los pacientes me preguntan, doctor, ¿cuántas sesiones más tengo que venir? Y yo les digo que no sé cuántos han metido, cuántos traumas han metido, porque no sabemos lo que viene de debajo de la capa. Cuanto más nos adentramos, más sorpresas pueden ocurrir. Mejor o no, bueno, pero no importa. Lo importante es que en cada capa de energía ganada y sanada estamos dando pasos rápidos hacia el 100% de curación, además de que la conciencia del paciente significa la curación definitiva. Entiendo. Y habiendo tenido ya mucha experiencia con muchos casos graves que nos mencionaste, ¿qué conclusiones sacaste sobre el origen y el mecanismo de la aparición de estas Las afecciones? conclusiones de la medicina holística son que podemos curar absolutamente cualquier enfermedad en este momento. El único problema está relacionado con el hecho de que este medicamento es por ahora un segmento de la medicina, uno que está creciendo mucho, pero a un ritmo que
que debería ser más rápido. Si la medicina clásica mirara un poco, sería cuidadoso mirar estos resultados y abrazarlos y desarrollarlos, por supuesto, tomarlos y desarrollarlos a otro nivel, porque hay muchos investigadores que podrían estar involucrados en estos aspectos. Esa es una de las que tenemos a mano. Por otro lado, hay pacientes que se ven obligados a acudir solo en la medicina clásica cuando podrían beneficiarse de estos tratamientos de forma gratuita en los hospitales si se implementaran como un nuevo método junto al clásico. Nadie está diciendo que hay que quitar la medicina clásica, que es muy buena en urgencias, en situaciones de crisis, pero a largo plazo y en situaciones difíciles, como las enfermedades autoinmunes, donde la medicina clásica se ha puesto las manos a la espalda y no se despega del paciente y dice que no él sabe si lo cura, es decir, más bien no lo cura. En estas situaciones, la medicina clásica tendrá que dar un salto porque ya tenemos unas premisas curativas muy altas que ya deberían tenerse en cuenta. La idea es tener la esperanza de que ya podemos curar en medicina y creo que esto se va a desarrollar, queramos o no, gracias a los pacientes que van a empujar las cosas hacia estas cosas que son ante todo científicas, que son modernas, que son eficientes y que son también natural y sin efectos secundarios. Bueno, esto en términos de curación, pero de prevención, doctor, ¿qué soluciones ofrece la medicina holística para la prevención de enfermedades y posteriormente el mantenimiento de la salud a largo plazo? Es muy importante que debido al hecho de que hemos comenzado a desarrollar este aspecto de las cosas con energía, la medicina clásica no hace esto. Y entonces un método muy bueno que vemos cosas además de la medicina clásica sería que la gente una vez al año viniera y tratar, consultar al menos, diagnosticar en una zona, en un consultorio donde se mide la energía. Y aconsejo absolutamente a cualquier ser humano que haga estos chequeos energéticos porque los bloqueos energéticos son causa de enfermedades, ya sean enfermedades inmediatas o un año de cáncer o enfermedades autoinmunes. Y luego es una lástima que en 10 años que se necesite una obstrucción para contraer cáncer o una enfermedad autoinmune, en 10 años no llegas a una clínica donde puedes descubrirlo, hacer prevención y descubrir una posible obstrucción, porque en ese momento, si has desbloqueado el cuerpo de inmediato y se puede hacer en unas pocas sesiones, ya no has cortado la posibilidad de cáncer o enfermedad autoinmune. Es decir, hay formas de prevención, hay cosas extraordinarias y recomiendo ir al médico para consultarnos. Estuviste en Madrid el fin de semana pasado, ¿no? ¿Cómo fue, doctor? ¿Y qué casos especiales tuvo? Muchos casos. Tenemos accidentes vasculares, el caso de una señora que no habla bien, que viene entre semana, pero también los fines de semana. Y quiero contarles que ha tenido un derrame cerebral en el pasado, varios de hecho, con riesgos todavía de tener derrames cerebrales y que se recupera lentamente porque es un caso antiguo, pero bien. También tuve muchos hijos, muchos hijos. Era domingo por la noche, estaba lleno de niños. Los niños vienen aquí porque tenemos padres que son evolucionados y que los traen por problemas como el estreñimiento o, por ejemplo, roturas de piel, o pueden ver que son muy emocionales, o, por ejemplo, no confían en sí mismos o tienen pequeñas depresiones. Aunque no creemos que las depresiones sean realmente en los niños, la medicina holística ha mostrado campos energéticos y medimos y observamos que las depresiones también están en niños pequeños. Lo tengo aquí mismo y en Madrid. Pero aquí también tuvimos el caso de una niña que tiene una obstrucción muy grande en los meridianos, tiene unos meridianos azules muy feos y ahora estamos tratando de curarla. Camina muy despacio, casi no funciona y tiene estreñimiento crónico, pero tendremos que desbloquearlo. Quité el dolor del alma en un niño pequeño con dolor del alma. Es un caso muy raro, pero quiero decirte que hay casos muy especiales y casos complicados con la esclerosis múltiple. Además, en Bucarest y Madrid tenemos esclerosis múltiple. Tenemos pacientes con Parkinson y también pacientes con muchos tipos de cáncer. También tienes una sorpresa para los pacientes de Madrid. ¿Puedes decirnos de qué se trata? Sí, hemos comprobado que la mayoría de los rumanos vienen los fines de semana, porque normalmente luego pueden venir debido a que hay mucho trabajo en España. Ya sabes, y entre semana es muy difícil. La mayoría de ellos están a distancia de Madrid, del centro de Madrid, donde estamos. Y entonces pensamos en ofrecer una nueva posibilidad, aumentar los fines de semana y ya a partir del próximo periodo, respectivamente, hacia finales de mes, empezaremos a abrir todos los fines de semana en Madrid.
Ahora depende, probablemente tendremos el tercer fin de semana, así que solo tenemos 2 fines de semana, tendremos el tercer fin de semana, luego el cuarto fin de semana. En estos momentos estamos contratando, os quiero contar, y en Marbella y Madrid estamos contratando a 2 terapeutas que van a poder apoyar estos fines de semana y vamos a consultar prácticamente sin parar en Madrid, es decir, de lunes a domingo inclusive. Esto se hará por etapas, dependiendo de la cantidad de pacientes que se inscriban, pero es un esfuerzo que la medicina holística quiere hacer precisamente para darnos la oportunidad de expandirnos. Otra opción sería cambiar nuestro centro médico, porque ya es pequeño, quiero decirles, tenemos 150 metros cuadrados y solo tenemos lugares, por lo menos los fines de semana, y luego encontramos esta opción para abrir, porque tenemos un contrato allí, solo podemos salir después de un año y medio, y además estamos muy bien posicionados, así que estamos muy satisfechos, pero es poco. No nos dimos cuenta cuando abrimos que íbamos a tener tanto éxito en Madrid y que la medicina holística iba a ser tan pequeña en este espacio, pero en un año y medio está claro que nos vamos a expandir, probablemente vamos a llegar a un espacio muy grande. Y aquí en Bucarest estamos aumentando de 16 máquinas a 25 y ya nos estamos mudando a la planta superior porque aquí también está muy llena. En Marbella también estamos contratando a otro terapeuta en el segundo turno, es decir, casi duplicamos nuestras capacidades en los próximos meses. Muchas gracias, doctor. Recordamos a los oyentes de Radio Romano que volveréis a estar presentes en Madrid los días 28, 29 y 30 de marzo y aún se pueden concertar citas, ¿verdad? Por supuesto que sí, en el número 663.421.152. Te esperamos. A los oyentes de Radio Romano que volveréis a estar presentes en Madrid los días 28, 29 y 30 de marzo y aún se pueden concertar citas, ¿verdad? Gracias. Te deseamos un día maravilloso.